Ah, la gravedad. Esa fascinante y extraña fuerza responsable de fenómenos tan dispares como la rotación de los planetas, los agujeros negros o las alrededor de 5 muertes al año por caídas de cocos. ¡Au! Parece imposible que todo esto se deba exclusivamente a ella, pero lo hace. Y si queremos entender cómo, tendremos que aprender sobre masa, topología y, por supuesto, un poquito de relatividad. Así que poneos cómodos, agarraos fuerte y que empiece nuestro viaje. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos mirado al firmamento con asombro y fascinación. Diferentes tipos de fascinación, por supuesto, pero fascinación al fin y al cabo. Hace ya más de 30.000 años, los cavernícolas alzaban sus cabezas y contemplaban las estrellas, imaginando figuras y tallándolas sobre el marfil de los colmillos de los animales que cazaban. Pero tuvieron que pasar varias decenas de milenios hasta que una civilización apareció. Una civilización dispuesta a comprender qué era aquello que observaban al mirar al cielo. Una civilización capaz de sentar las bases de las matemáticas, la física, la filosofía y la astronomía, tal y como las conocemos hoy en día. Y así, los griegos plantaron las semillas de las que germinarían fascinantes, emocionantes e inquietantes teorías acerca del mundo que nos rodea. Teorías como el Big Bang, el electromagnetismo y, cómo no, la gravedad. Todo objeto con masa en el universo crea alrededor de sí un campo, llamado campo gravitatorio. Y entender cómo se comporta realmente este campo es el objetivo de la fórmula de la gravedad de Newton. Esta elegante relación matemática muestra que la fuerza de atracción entre dos cuerpos aumenta con sus masas y disminuye con el cuadrado de su distancia. Y con esas dos simples ideas, esta teoría es capaz de explicar desde la caída de una manzana hasta las órbitas de los planetas con total exactitud. O eso se creía entonces. Porque conforme nuestra capacidad de medición se fue agudizando más y más, comenzamos a descubrir ciertas anomalías en las órbitas de los planetas que no cuadraban con las predicciones que hacía la gravedad newtoniana. Vale, parece que después de todo la gravedad de Newton no era tan precisa como creíamos, pero aún así nos servía perfectamente para nuestros cálculos del día a día. Sin embargo, esto no impidió que un hombre se propusiera crear una teoría de la gravedad que sí explicara estas anomalías. Una teoría de la gravedad completamente exacta. Una teoría de la gravedad definitiva. Ese hombre era el mismísimo Albert Einstein y su teoría, la relatividad general. Según la relatividad general, la gravedad no es más que una propiedad geométrica del espacio-tiempo cuatridimensional curvo descrito por las ecuaciones diferenciales de Einstein. Vale, mejor empiezo por el principio. Si queremos entender la relatividad, es fundamental que tengamos primero unas nociones básicas de geometría y topología. Así que empecemos con una simple pregunta. ¿Qué es un cubo? Imagina un punto, una figura cero dimensional. ¿Lo tienes? Genial. Ese punto que te estás imaginando es, seguramente, algo parecido a esto. Pero eso no es un punto, es un círculo. Puedes seguir intentándolo las veces que quieras. Lo más probable es que nunca llegues a ser capaz de visualizar un punto. Y eso es normal, porque es imposible. Verás, los humanos, al pensar, visualizamos imágenes. Cierra los ojos. De verdad, ciérralos y escucha lo que voy a decir. ¿Listo? Elefante. Seguramente, cuando he dicho elefante, te haya venido a la cabeza la imagen de uno, o tal vez incluso una imagen de la palabra escrita. En cualquiera de los casos, estás transformando un concepto, una idea, en una representación gráfica. Esto no suele funcionar, porque al fin y al cabo, todo lo que nos rodea está en 3 o 2 dimensiones. Y eso es algo que se nos da bien imaginar.
Pero los problemas llegan cuando te hablo de dimensiones por debajo del 2D. Y es que aquí la cosa se complica. Un punto no tiene tamaño o grosor. Un punto es perfecto y simple. Solo se le puede definir por su posición. Sin embargo, si conectamos dos de ellos, obtenemos una línea, una figura unidimensional. Esta sí que tiene longitud, pero no tiene ni grosor ni anchura. Dos líneas unidas forman un plano bidimensional con anchura y altura, pero sin grosor. Y dos planos unidos, una figura tridimensional. La más simple de ellas, un cubo. Genial, esa es la definición de un cubo. Muchos puntos unidos por líneas. Pero, ¿y si seguimos avanzando? Entonces, llegamos al 4D. A partir de aquí, tendremos que usar analogías para comprender realmente los conceptos que voy a introducir. Así que busquemos la manera de entender las 4 dimensiones. Para visualizar cómo se verían objetos 4D moviéndose en 4D desde nuestro punto de vista tridimensional, hagamos pasar a objetos 3D moviéndose en 3 dimensiones por un plano y veamos qué ocurre. Al fin y al cabo, el 4D es al 3D lo que el 3D es al 2D. Como veis, conforme voy moviendo las figuras hacia adelante y hacia atrás, parece, desde el punto de vista bidimensional, que estuvieran apareciendo, desapareciendo y cambiando de forma. Esto nos ayuda mucho a darnos cuenta de que en 4 dimensiones ocurriría exactamente lo mismo. Y así es, las figuras cambian su tamaño, forma e incluso, como antes, aparecen y desaparecen. Ahora que ya tenéis los conocimientos necesarios, volvamos a la gravedad. Imaginad nuestro universo como una esfera. Una esfera que nosotros, los seres bidimensionales, habitamos. Un día, seleccionamos a nuestros mejores corredores y les proponemos un experimento. Tienen que correr en línea recta. Eso es todo. Les ponemos a una cierta distancia, mirando en la misma dirección y que empiece la carrera. Al principio, todo va según lo planeado, pero al cabo de un tiempo se dan cuenta de algo. La distancia entre ellos ha disminuido. A pesar del hecho de que estaban corriendo en paralelo, se iban juntando más y más conforme avanzaban. No lo comprendían, no tenía sentido para ellos. Solo había una explicación posible: la gravedad. Tenía que haber alguna fuerza uniéndolos. Por supuesto, estaban equivocados, pero tampoco tenían forma de saberlo, porque desde su perspectiva, su universo era plano, aun estando curvado en la tercera dimensión. En el caso de nuestro universo podría ocurrir lo mismo, salvo que nuestra cuarta dimensión no sería espacial, sino temporal. Esta unión de espacio y tiempo es a lo que llamamos espacio-tiempo. Y a su deformación la llamamos